Hechos de los Apóstoles, capítulo 25. Estamos ya acabando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 25, entero, ¿vale? Pablo apela a César, pero sería Pablo ante Festo. Del 1 al 22. Del 1 al 22, ¿vale? Llegando pues Festo a la provincia, subió a Cesarea, a Jerusalén, 3 días después. De Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que se le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César, he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Y Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme ellos a César a pelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, a César has apelado, a César irás. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo, un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús, ya muerto, que Pablo afirmaba estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a este hombre. Y él le dijo, mañana lo oirás. Bueno, aquí tenemos al apóstol Pablo de nuevo ante sus acusadores, ¿no? Ya hemos visto el domingo pasado el juicio ante Félix, el procurador romano, y como Félix era un hombre corrupto, que pues, como dicen los argentinos, iba por ahí dando mordidas a todo el mundo, ¿no? Recibiendo comisiones por todas las cosas, ¿no? Y como había dejado a Pablo encerrado, sabiendo que era inocente, no había cargos contra él que podían probar, pero como le llamaba de vez en cuando para ver si Pablo le pagaba para que le soltase. Y Pablo no le pagaba, pues ahí estaba preso, ¿no? Dijimos que era un hombre que al final le llama el emperador Félix, el antiguo procurador, por todos estos problemas que tenía en la provincia, en esta zona de Roma, que controlaba Roma, ¿no? Y como tuvo que volver a Roma, ¿no? Y en su lugar mandan a otro procurador que es Félix, ¿no? Félix fue llamado a Roma, perdón, y es sustituido por Porcio Festo, ¿no? Por Festo, ¿vale? Entonces, cuando este nuevo procurador romano llega a la provincia, es curioso, porque a los romanos no le interesaba nada el tema religioso ni el tema teológico, ¿vale?
En la sociedad romana y en el mundo romano, cada uno podía adorar al Dios que quisiese. Allí había libertad religiosa y había respeto por las costumbres de las naciones que conquistaban. Los romanos estaban interesados en cobrar sus impuestos, en establecer su control, su dominio comercial, económico, ¿verdad? Y después a las naciones les dejaban que practicasen sus religiones y que practicasen sus costumbres, siempre que jurasen fidelidad a Roma y a César. Era una sociedad plural, era una sociedad donde había un supermercado de religiones, donde había una ley, como esta ley que está protegiendo a Pablo por ser ciudadano romano, y como había un cierto imperio de la ley, no se podía hacer lo que uno quisiese, ¿verdad? Entonces aquí Pablo apela, como ciudadano romano, a ese imperio de la ley, y es curioso que las acusaciones contra Pablo, como hemos visto, primero eran que había profanado el templo, ¿no? Que no respetaba la ley de los judíos. Tiene que ver algo con el tema de la religión judía, el templo y la ley. Como los más interesados en que sea juzgado el apóstol Pablo, incluso en este texto se nos dice, como en el anterior, que había un complot para matarle. No es un tema para juzgarle a ver si es inocente o no, si se puede defender, ya veremos qué pasa, sino que ellos ya le habían sentenciado, si le pillaban le mataban, y aquí hay un complot igual, porque al nuevo procurador, al nuevo gobernador romano le dicen, oye, tráetelo aquí. Lo primero que hace este Festo, este procurador romano, toda esa zona de Judea era un barril de pólvora. De hecho, no sé si ahora mismo o unos años después, estamos hablando de los años 50, y un poco antes comienza la guerra de los judíos, que va a acabar con la destrucción total de Jerusalén, ¿no? Y la dispersión de los judíos por todo el mundo, ¿no? Entonces, los judíos eran un pueblo que daba muchos problemas, los romanos lo sabían, y así tratan a Jesús, y Jesús muere por eso también, ¿no? ¿Verdad? Por las acusaciones de Sanedrín y por no querer confrontarse el procurador romano de aquel tiempo, Poncio Pilato, con las autoridades judías y no crear una revuelta allí. Y aquí vemos que esto sucede igual, ¿no? En este caso, ¿no? Cuando Festo llega a Judea, el país estaba siendo devastado por bandidos y las aldeas habían sido incendiadas y saqueadas, ¿no? Ya había problemas en la región. Festo se mueve rápidamente, pone orden, y de igual manera, según Lucas, se ocupa del caso contra Pablo, que había sido dejado indeciso por Félix, ¿no? Lo que hace Festo primero es bajar a Jerusalén. El gobernador romano estaba en Cesarea, el nombre de la capital, Cesarea, pues hace alusión a César, en una ciudad romana, ¿no? Pero baja a Jerusalén para entrevistarse ¿con qué? Con el poder de los judíos, con los príncipes, con el Sanedrín, con el sacerdote. Esto era importante, había que ir a hablar con ellos, ¿no? Lo primero que le dicen es: ahí tienes a un hombre que queremos que traigas aquí, ¿vale? No le importaba otra cosa, estaban obsesionados con Pablo, queremos que le traigas para que se juzgue aquí, y queremos que le condenes, es lo que dicen, queremos que le condenes, ¿no? ¿Vale? 3 días después de haber llegado a Cesarea para asumir las funciones de procurador, Festo sube a Jerusalén, y los principales sacerdotes, los más influyentes de los judíos, estaban aparentemente esperando al nuevo gobernador y hablaron contra Pablo, ¿verdad? Versículos 1 y 2. Entonces queremos que juzgues a este hombre, o que nos dejes, o que en todo caso que le traigas a Jerusalén. Y ya habían preparado un complot, gente que le iba a matar, a asaltar en el camino. Esta era la situación, ¿no? Específicamente se lo pidieron como gracia, le dice: haznos esta gracia, haznos este favor, ¿no? Tú eres el nuevo procurador, prometemos no crearte problemas aquí, somos fieles a Roma, somos fieles a César, no va a haber problemas con los judíos, pero haznos este favor a cambio. Lo que nos molesta mucho es este personaje, este hombre, Pablo. Tráelo aquí para que le juzguemos, ¿no? Haznos esta gracia, haznos este favor. Versículos 1 y 2. Lucas nos dice en el versículo 3 que planeaban una celada para matarlo en el camino. Es decir, que lo que están esperando es a matarle en el camino, ¿verdad? Hacer una emboscada y matarle en el camino. Festo, el nuevo procurador, no sabía nada de este complot, pero reconocía que sería algo realmente irregular volverla a llevar a Jerusalén, porque Pablo era un ciudadano romano y tenía que ser juzgado según la ley romana, y había estado en Jerusalén, y de Jerusalén la habían llevado, ¿verdad? Porque si no le mataban, a Cesarea, ¿no? Entonces había sido irregular hacer esto con Pablo, enviarle de nuevo para que le juzgasen
los judíos, ¿no? El Sanedrín de nuevo, ¿no? Entonces él le dice, no, mira, lo que vamos a hacer es lo siguiente, os venís conmigo a Cesarea, ¿vale? Y allí le acusáis, delante de mí, le acusáis, si hay algún crimen en él, ya veremos qué hacemos con este hombre, ¿no? Con el tal Pablo, ¿no? Después de 8 o 10 días, Festo regresó a Cesarea y una delegación del Sanedrín hizo el viaje con él, es decir, algunos de los importantes del consejo fueron con Festo, con el propósito de juzgar de nuevo a Pablo, lo importante que era Pablo, lo peligroso que era Pablo para ellos, ¿no? Los judíos presentaron muchas y graves acusaciones contra Pablo, es lo que nos dice el texto, ¿no? Pero nos dicen que no hay pruebas. Entonces, ¿cómo se puede juzgar a alguien sin pruebas? Pues muchas veces a la gente se la juzga sin pruebas, ¿no? ¿Qué es lo que hay aquí contra Pablo? Falsas acusaciones, ¿no? Una en contra de la ley. Pablo como judío había guardado la ley, no hay ninguna prueba de que había infringido la ley en su última visita a Jerusalén. Se le acusaba de haber entrado en el templo, ¿recordáis? Entrando con gentiles que tenían prohibida la entrada en el templo, de profanar el templo, y había acusaciones también de sedición, de que quería hacer una revuelta contra el César, contra Roma, ¿no? Estas eran las acusaciones contra Pablo, ¿no? Que Pablo había demostrado que no eran ciertas, ¿no? Si recordáis, en Jerusalén, en el juicio previo, los testigos de estas acusaciones no estaban presentes tampoco, ¿vale? Entonces vemos como no tienen valor estas acusaciones contra él, ¿no? Y recordamos como el Señor Jesucristo sufrió el mismo, si pensáis en estos pasajes y en lo que el Señor sufrió, es lo mismo. El Señor fue llevado de noche, se reunió el Sanedrín, fue acusado delante de la autoridad civil, ¿no? Del rey Herodes, fue acusado ante la autoridad militar, el procurador romano, Poncio Pilato, ¿verdad? Y fue condenado. Fue acusado falsamente, los testigos eran falsos y ese juicio fue falso, ¿no? Falseado de principio a fin, pero fue condenado, ¿no? Y con el apóstol Pablo están siguiendo la misma dinámica, ¿no? Acusarle es un peligro para el Estado, para el poder romano, es un peligro para la religión judía, digamos, es un hereje, es un blasfemo, es alguien que está insultando los sentimientos religiosos de los judíos, ¿no? Es un peligro, por lo tanto, es un hereje, ¿no? Y la respuesta del apóstol Pablo es la siguiente, versículo 8. Bueno, en el versículo 6 se sentó en el tribunal, mandó que fuese traído Pablo, Festo, ¿no? Se presentaron las graves acusaciones con él, no hay testigos ante ese juicio, y lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? Dice, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada, ¿no? Esa es su defensa, ¿no? Vamos, entonces este hombre que no ha pecado contra la ley de los judíos, que no es un transgresor de la ley, que no ha pecado contra el templo, aunque crea que la ley está superada y el templo ya no tiene lugar, ¿verdad? Pero que no ha pecado contra el César, ¿por qué es tan peligroso? ¿Por qué es tan peligroso? Pues es peligroso porque para los judíos el Evangelio cambia la forma de entender a Dios y la salvación, ¿vale? En una palabra, se les acababa el negocio. El Sanedrín era el consejo judío, el consejo que gobernaba la ciudad y que gobernaba Judea, y ahí estaban los sacerdotes, y estaban el sumo sacerdote, y estaban los más importantes entre los judíos, ¿no? Es una cuestión de poder, Sacaba el poder, ¿verdad?, para decidir cómo los hombres pueden acercarse a Dios. Sacaba el negocio de la religión. Y eso es lo que tenían miedo. Todo es una cuestión de poder, de negocio, de influencia. Entonces es una cuestión de esto. La iglesia cristiana ha sido perseguida durante mucho tiempo, ¿por qué? Porque la iglesia ha negado que ciertas prácticas sean bíblicas, por ejemplo, ¿verdad? Y si ciertas prácticas no son bíblicas, entonces eso se acabó. El manipular a la gente, se acabó el ganar dinero con esto, ¿verdad? El poder, ¿cuándo tiene miedo el poder a la iglesia? Cuando la iglesia tiene un discurso que inaugura un nuevo tiempo, ¿verdad?, para las personas y las sociedades, ¿no? Y ese es el problema que tiene el apóstol Pablo, ¿no? Las acusaciones habían sido presentadas
pero no han sido probadas. El acusado había negado categóricamente los cargos y en ausencia de pruebas debió haber sido declarado inocente y puesto en libertad, pero Festo quería congraciarse con los judíos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema de este procurador romano? El mismo que Pilato. ¿Por qué Poncio Pilato no soltó a Jesús? ¿Por qué no le soltó? Porque tenía miedo de que hubiese revueltas, ¿no? Lo políticamente correcto. Si hago esto voy a tener problemas. Sé que no es justo, sé que este hombre es inocente, pero va a haber que declararle culpable, ¿no? ¿Verdad? Va a haber que declararle culpable, ¿no? Es el tema del poder siempre, es el tema de lo que el mundo quiere, y los políticos nunca le van a dar a la gente algo que la gente no quiera. Siempre nos van a decir lo que queremos escuchar. Y tanto Festo como Pilato son gobernadores, son políticos, no van a ponerse en contra de los judíos y crear un problema con los judíos, ¿verdad? Así que Pablo tendrá que asumir su responsabilidad, y Jesús tuvo que ir a la cruz sin tener culpa alguna, pero simplemente porque el poder político no quería enemistarse con el poder religioso. Cuando contemplamos el mundo que nos rodea, vemos como, curiosamente, cuando la Iglesia tiene menos poder, es cuando va de mano de los políticos y de los poderosos. Aquí tenemos al apóstol Pablo, que está en el otro lado de la barrera. Aquí está la Iglesia judía y los poderosos, Roma, en contra de la Iglesia de Jesús, ¿verdad? Que está al otro lado de la barrera, ¿no? La Iglesia es perseguida ahí. Cuando la Iglesia va de mano de los políticos y de los poderosos y de los gobiernos, deja de ser perseguida para convertirse en perseguidora, ¿vale? Hoy nos preguntamos por qué tiene tan poco relevancia la Iglesia en los países de Occidente. Porque la Iglesia se ha casado con el poder hace muchos siglos. Y la Iglesia es la que juzga ahora y la que persigue, ¿verdad? En vez de estar con los que sufren y los perseguidos, que es el lugar donde está Pablo en este juicio, ¿verdad? Están el poder, la Iglesia y el poder político de la mano, con temor a este hombre, ¿no? A este Pablo, que no tiene nada que ver, no tiene ningún problema ni con la ley ni con Roma, porque el Evangelio no es una ideología política que quiera subvertir el poder. Aquí no predicamos la sedición, la revolución, ¿verdad? El Evangelio es un mensaje, ¿verdad?, que no tiene nada que ver con el poder político. Eso sí, la falsa religión se molesta con esto, ¿verdad? Y especialmente la religión que va de mano con el poder, como es el Sanedrín y Roma. En tiempo de los macabeos, ¿no? ¿Recordáis eso que dicen los españoles? Es un rollo macabeo, ¿no? En el tiempo de los macabeos, Judea había dado muchos problemas. Judea es una región problemática para los judíos. Por eso los procuradores romanos eran tan políticos, ¿no? ¿Verdad? Prefieren que Jesús sea crucificado, prefieren mantener la distancia con Pablo, sabiendo que Pablo es inocente. ¿Por qué? Porque la región es un barril de pólvora y puede explotar en cualquier momento y no les conviene, ¿no? Y no les conviene. La Biblia es un libro histórico, porque lo que hemos visto desde la muerte de Jesús hasta este momento, al año 50, 50 y poco, es que la Biblia se nos habla de 3 procuradores, de 3 gobernadores romanos que existieron, ¿no? ¿Vale? Entonces, de aquí sacamos que la Biblia es un libro histórico, y las personas que se nos están relatando aquí son 3 personajes históricos: Poncio Pilato, Félix y ahora Porcio Festo, ¿no? Son 3 procuradores romanos que fueron enviados a Judea para gobernar esa zona del mundo, ¿vale? Los 3 eran conscientes de lo difícil y problemática que era aquella zona y lo complicado que era gobernar a los judíos. Pilato torció los procedimientos judiciales en el caso de Jesús, en lugar de llevarla contra los judíos, porque lo que dijo Pilato: no encuentro nada en este hombre que sea digno de muerte, ¿verdad? No encuentro que este hombre sea culpable. Yo de esto me lavo las manos, ¿verdad? Pero aún así, por complacer a los judíos, al poder religioso que le presionaba, envió a aquel hombre a la cruz. Y ahora encontramos en este capítulo algo muy parecido, ¿verdad? Félix tenía que vivir también, y Festo, con el pueblo y gobernar aquel pueblo, y entonces tenía que estar bien con los judíos. No les quedaba otra.
tenía que quedar bien con los judíos, ¿verdad? Bueno, el Evangelio, ¿no? No se puede servir a dos señores. O servimos a uno o servimos al otro. No podemos estar entre los bandos. Estos gobernadores romanos no pueden mantener la equidistancia entre apoyar a la causa de Pablo o la inocencia de Pablo y estar con los judíos también, ¿verdad? Pero aún así lo intentan. Pero no se puede servir a dos señores. Es imposible. Con la fe cristiana no se puede tener un pie en un lugar y otro pie en el otro, ¿no? O uno es cristiano, o uno es creyente, o uno sirve y sigue al Señor, o no puede estar complaciendo a todo el mundo, ¿no? A veces nos pasa esto, ¿no? Que queremos complacer a aquellos que están en contra de la Iglesia, en contra del Evangelio, ¿no? Reírle sus gracias y después mantenerlos fieles. No se puede hacer esto, es una contradicción, ¿no? Es una contradicción. O somos o no somos, ¿verdad? No podemos mantener la distancia. Así que Festo le dice lo siguiente, para quedar bien con los judíos: ¿no quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Bueno, le iban a matar por el camino, como dijese Pablo que sí, pero Pablo es listo y dice: no, yo a Jerusalén no vuelvo, ahí no vuelvo, yo ya he estado allí, ¿verdad? Versículo 9. Pablo rehúsa categóricamente todo cambio de jurisdicción. Él quiere que le juzguen ahora como ciudadano romano. Los romanos, y ahora dice: apelo al César. No ya cualquier gobernador, sino que quiero que mi causa vaya a lo más alto, ¿verdad? Como dijésemos en España, al tribunal, no sé si es el constitucional o el más alto, ¿no? ¿Verdad? Al tribunal más alto. Yo quiero llevar mi caso ahora a lo más alto, ¿verdad? A la última instancia, a la mayor instancia. Pablo rehúsa y dice: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien, porque sin algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas que esto me acusan, nadie puede entregarme a ellos. Y entonces ahí el procurador no puede entregarle a los judíos. La ley romana ahora establece que el siguiente tribunal al que debe ir es a Roma y al César, ¿vale? Pablo apela al César. Un ciudadano romano, desde la aprobación de una ley que se llamaba Valeriana, tenía este derecho, ¿no? A apelar al César. Y cuando apelaba al César, ya tenían que llevar su causa, enviar un informe y enviar también a la persona a la presencia del César. Apelo al César. No le queda otra al apóstol Pablo, porque volver a Jerusalén es la muerte, ¿verdad? Y apelar al César va a conseguir lo que ha deseado, que es ir a Roma. El apóstol Pablo quiere ir a Roma, ¿verdad? Y esta es la forma de llegar a Roma, aunque ya esa va a significar su muerte, su martirio allí, ¿no? Festo pregunta al consejo, el procurador, el nuevo gobernador pregunta a su consejo, y como procurador tenía unos consejeros y dijeron: si no te queda otra, no hay marcha atrás, no puedes enviarla a Jerusalén, tienes que enviarle a Roma para que César le juzgue. A César has apelado, a César irás. Versículo 12, ¿no? Y ahora tenemos una visita, estoy acabando. Agripa y Berenice visitan a Festo. Los reyes judíos, los Herodes, la familia de los Herodes, hay varios Herodes, ¿no? Eran cargos que Roma ponía para controlar a los judíos, ¿vale? Estos no eran reyes autónomos, sino que eran, digamos, marionetas del poder de Roma. Agripa, Herodes Agripa y Berenice, su esposa, o su hermana, perdón, visitan a Festo, ¿no? Les había puesto Roma allí para controlar mejor a los judíos, ¿vale? Como todos los Herodes. Tenían buenas relaciones con los Césares y les ponían allí para controlar la zona. Era el propio rey judío al que le correspondía hacer siempre una visita al nuevo procurador, y le va a visitar al nuevo procurador en Cesarea, ¿no? Y como digo, este oficio de rey judío era un cargo una estrategia romana para controlar a los judíos. Herodes Agripa II era el rey de esta época, de este tiempo, y había recibido su título de Claudio, un emperador romano, y había ampliado su jurisdicción, más territorio para gobernar por medio de Nerón. Y su hermana Berenice, que también desempeñaba funciones de reina. Berenice era hermana de Drusila. Drusila, ¿quién es esta mujer? No sabéis, ¿no? Bueno, no tiene importancia. Drusila era la hermana de Félix, el antiguo procurador que hemos visto el domingo. Entonces estaban emparentadas, eran hermanas las dos, ¿vale? Por lo tanto, este era cuñado de Félix, del procurador anterior.
el Festo, ¿no? Agripa y Berenice se quedaron muchos días en Cesarea. Un día Festo le dijo a Agripa: un hombre ha sido dejado preso por Félix, y le contó el caso de Pablo. Lo veis en el capítulo 14 y 21. El Sanedrín había pedido una sentencia condenatoria. Festo les había dicho que de acuerdo con la ley romana debía tener la oportunidad para contestar sus cargos, pero ante Roma, y que los acusadores, los que le habían acusado, en ningún momento habían llevado testigos. Habían hecho acusaciones contra Pablo, pero no había testigos, no había pruebas de esos cargos, ¿vale? Y lo que es curioso es que cuando le está hablando Festo a Agripa, el rey de los judíos, ¿no?, a su cuñado, le dice algo muy interesante. Sí, dice que al final, es que no quiero entrar en este tema, porque este tema es un tema teológico, es un tema de religión, y a mí esto no me interesa. Porque lo que dice Pablo es que habla de la resurrección de un tal Jesús que murió, ¿verdad?, que ya está muerto, pero que Pablo dice que ha resucitado, que está vivo, ¿no? Está claro que Pablo había hablado a Festo acerca de la resurrección de Jesús, ¿no? Y Festo se sentía algo perdido y no estaba seguro de cómo manejar este asunto. Y pregunta a Pablo si quiere volver, y Pablo dice que no, que lo que quiere es presentarse con el César, ¿no? Bueno, Festo lo que quiere es conseguir algo de los judíos, ¿no? Quedar bien con ellos, quedar bien con todo el mundo, como hacen los políticos. Y lo que dice Agripa: yo también quiero escuchar a este hombre, ¿no?, a Pablo, tiene curiosidad, ¿no? Y Festo le dice: mañana le oirás. Bueno, como veis de este texto, ¿qué podemos aprender nosotros, no? ¿Vale? Porque es un texto histórico, es un texto difícil para buscar las aplicaciones. Primeramente, pensar que la religión establecida con el Evangelio tiene un conflicto siempre, ¿vale? Porque la religión establecida y el poder político buscan eso, ¿no? ¿Vale? Y el Evangelio es otra cosa diferente. El peor lugar donde la Iglesia puede estar es al lado del poder. El peor lugar que la Iglesia, en el cual puede encontrarse la Iglesia, es en el lugar de empezar a juzgar a otros. Incluso otras confesiones. No nos toca a nosotros juzgar a otros, ¿verdad? El mejor lugar donde la Iglesia puede estar es como en el mundo romano, en un mundo plural. Un mundo con más ideas, con más religiones, con libertad de expresión. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que la verdad, la Biblia es la verdad, y la palabra es nuestra arma. La única arma de la Iglesia no es ni la influencia política, ni la coerción, ¿verdad?, a las personas, sino la palabra, predicar la palabra de Dios. Mejor con los perseguidos que con los persiguen. Mejor con los desfavorecidos que con los poderosos, ¿verdad? Podemos aprender esto de este texto, creo yo, ¿no? Pablo está en el lugar donde tiene que estar. ¿A qué se dedica Pablo? ¿A infringir la ley? No, tiene buena conciencia. El cristiano no es un hombre que infrinja la ley. No he infringido la ley, ni he profanado el templo, tengo buena conciencia, no tengo problemas con Roma ni con el César. ¿Qué le interesa a Pablo? ¿Qué le interesa a la Iglesia? Es una buena pregunta esta mañana. Porque hay muchas cosas en las que podemos involucrarnos, ¿verdad? A la Iglesia le interesa predicar a Jesucristo y a Jesucristo resucitado. No venimos para otra cosa, no estamos para otra cosa, solamente para predicar el Evangelio, ¿verdad? ¿Qué objeciones tenían contra la predicación de Pablo? Primeramente, lo que él nos dice: mira, me viene contando unas historias que no me interesan a mí, ni tampoco son para juzgar en un tribunal de que Jesús, este Jesús que ha muerto, vive y ha resucitado, ¿verdad? Ese era el mensaje de Pablo. Es lo que le había llamado la atención al procurador de todo su mensaje, ¿verdad? Pablo no predicaba una reforma de tipo moral, de las buenas costumbres. No venía para acusar todas las costumbres inmorales que en el Imperio Romano se practicaban, ¿verdad? No vino a llamar ni siquiera una revuelta militar contra el Sanedrín o contra Roma. No. El apóstol Pablo no estaba interesado en nada de esto. Tampoco se proponía la revisión de ciertas leyes judías o romanas y crear un movimiento para cambiar la ley. No, Pablo no estaba ahí. No estaba en ninguno de estos ámbitos. Ni en el ámbito político, ni en el ámbito jurídico, ni en el ámbito moral. Pablo no se movía ahí. Que tristemente hoy la Iglesia se mueve mucho en este tipo de ámbitos, ¿vale? Y pierde de vista el propósito para el cual estamos aquí. No para reformar leyes, no para votar políticos, no para cambiar el mundo
yendo de manifestación en manifestación. No, no, la iglesia está aquí, estamos para otra cosa. ¿Para qué estamos? Para hablar de aquel que murió, pero resucitó. De aquel que puede perdonar los pecados. De aquel que puede cambiar los corazones y la vida de los hombres y así cambiar la sociedad. Pero no podemos poner primero el carro y después el caballo, ¿verdad? Tenemos que predicar a Cristo y cuando los hombres escuchen de Cristo y cuando los corazones de los hombres cambien, las cosas irán cambiando, no antes. Y el apóstol Pablo está interesado en predicar este evangelio. No se proponía revisar las leyes romanas, no predicaba la insurrección, la revuelta contra Roma y contra el César. Lo que predicaba es la resurrección del Señor Jesucristo. Eso es lo que predica la iglesia. Es una pena cuando uno ve las noticias, cuando uno entra en los medios, en la red, ¿no? Y vemos a la iglesia peleando 1000 batallas contra esto, contra lo otro, por este político, por lo otro, perdiendo el tiempo en cosas a las cuales Dios no nos ha llamado. Como el apóstol Pablo, hay que estar dispuesto a sufrir por causa del evangelio, pero ¿para qué? Por predicar el evangelio, no por otra cosa, ¿verdad? No por otra cosa. La política, dejársela a los políticos. Las reformas jurídicas, dejémoselas a los juristas. Quien quiera cambiar la sociedad y salir a las manifestaciones y hacer, que vayan ellos. Nosotros prediquemos el evangelio, que es para lo que el Señor nos ha llamado. Porque el evangelio es el único que puede producir cambios genuinos, duraderos en el hombre, en las sociedades, en los pueblos, ¿verdad? Todo lo demás son parches. Y los parches al final se descosen y se rompen. Solamente el Espíritu de Dios, la predicación del evangelio, puede cambiar a un hombre de dentro hacia afuera. Qué bien lo sabía Pablo. Pablo lo sabía también, que no perdía el tiempo con nada. También que puedan decir con nosotros, como con el apóstol Pablo, y como decía en el capítulo anterior, y vuelvo a repetir ahora, yo tengo buena conciencia. No estoy aquí en contra de nadie. Estoy aquí para predicar el evangelio. No tengo problema con los judíos, no tengo problema con el templo, no tengo problema con el César, ni con el Estado, no tengo problemas con nadie. No quiero problemas con nadie. Lo que quiero es tener libertad para predicar el evangelio. No estamos aquí en contra de nadie, ¿vale? No estéis en contra de nadie, tenemos nuestras propias ideas, ¿vale? Pero no estamos aquí para estar en contra de nadie, estamos aquí para estar por todos los hombres, a favor de todos los hombres, para predicarle el evangelio ¿a quién? A todos los hombres. Aquellos que no te gustan, también. Aquellos que hacen lo que no te parece correcto, también. Aquellos que no piensan como tú, también. A todos. Al César, a los judíos y a quien sea. Eso es el apóstol Pablo. No perdía, ¿verdad? No perdía el objetivo, lo tenía claro. Y lo tenía tan claro que quería ir al César y fijaros, va a ir a Roma, va a ser juzgado por el César y ya no va a salir vivo de Roma. Pero lo tenía claro, sabía para qué vivía, sabía cuál era su objetivo y sabía qué es lo que tenía que hacer en todo momento. Que el Señor nos ayude, porque es tan fácil distraerse, ¿no? Está este escritor, C.S. Lewis, ¿no? que él decía en un libro que los cristianos, hablaba del cristianismo y algo más, ¿no? El evangelio, pero y algo más, ¿no? Y entonces tenemos que entender que el evangelio y algo más. No, el evangelio solo. Que no nos despistemos, no os despistéis. El evangelio y nada más. Todo lo demás, las reformas son parches, los sistemas políticos y las ideologías políticas son parches. Todo eso son parches y al final se descosen. El evangelio lleva 2000 años transformando vidas, cambiando familias y personas y sociedades, ¿verdad? Perdonando pecados y llevando personas a los pies del Señor. El evangelio lo cambia, permanece igual, lo que pasa es que es fácil perder el enfoque. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude. Estos pasajes son difíciles, ¿no? Yo intento extraer lo que me parece más pertinente. Que el Señor bendiga su palabra y que el Señor nos ayude a estar enfocados en la predicación del evangelio. Amén. Que el amor de Dios el Padre, que la gracia del Señor Jesucristo, todo el consuelo y el ánimo del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén.